Bueno, pues en este vídeo vamos a introducir la utilización de nodos. ¿Vale? Podemos utilizar nodos a lo largo de un path de dibujo en el que hayamos definido una serie de líneas o de forma independiente. De momento, aquí lo que os dibujé fue unos ejes y un grid. Vamos a dibujar, por ejemplo, un triángulo que parta del punto 0, 0, que vaya al punto 1, 1 y luego vaya al punto menos 2, por ejemplo, 3. Bueno, pues vamos a hacer el dibujo. Voy a dibujar el triángulo desde 0, 0 en negro al punto 1, 1 y después al punto menos 1, 2, por ejemplo. Ya tendría los tres puntos y ahora termino esto con cycle. ¿Vale? Bueno, fijaros, a lo largo del... Falta una línea aquí. A lo largo del dibujo pues definí estos 3 puntos. ¿Vale? Y en esos 3 puntos pues yo puedo generar nodos. ¿Cómo genero nodos? Bueno, pues lo veremos a continuación. Cuando genero un nodo puedo añadir opciones al nodo, un nombre y un texto. Si no quisiese añadir texto, pues dejaría las llaves tendría que poner las llaves en blanco. ¿Qué posibles opciones puede tener un nodo? Pues inner separation, auto separation, la separación interna. Si quiero hacer un dibujo, por ejemplo, si quiero que el nodo vaya un texto metido dentro de un círculo, ¿qué separación quiero que tenga el círculo del texto? La forma que quiero que tenga, si quiero que sea un círculo, un cuadrado, el ratio, el color del texto, la fuente, la alineación. Y además, eh, siempre que tengo un nodo en un punto, puedo decir dónde quiero generar el nodo. Si lo quiero generar encima del punto, justo en el punto, a la derecha, a la izquierda, eso lo puedo hacer con right o anchor west o left, above, below. Bueno, ya veremos ejemplos a continuación. Ahora, pues lo que vamos a hacer va a ser definir en esos puntos unos nodos a los que de momento no voy a asignar nombre, pero sí que no voy a asignar un nombre, pero sí que voy a escribir un texto, ¿vale? Entonces, perdón, nodo 1, ya veremos que aparecerá aquí un texto en el 0, 0. A continuación, en el nodo, perdón, nodo 2 y nodo 3. Bueno, ya veis que muchas veces cuando empiezo a complicar el dibujo, hay veces que es mejor. Yo aquí ahora pues prefiero hacer lo siguiente. Ahí, y ahí. Bueno, de esta manera tendría todo más o menos alineado y podría empezar a complicar un poco los nodos. Bueno, vamos a dejar este ejemplo así. Esta es la manera más sencilla de añadir nodos a un dibujo. Y vamos a copiar este ejemplo que denominamos ejemplo 10 y vamos a partir de ahí y vamos a añadir opciones a esos nodos. Voy a copiar el ejemplo 10. Voy a generar el ejemplo 11, por ejemplo 11. Seguimos con nodos. Ejemplo 11. Bueno, y por cambiar un poco,
En vez de draw voy a utilizar el comando fill draw. Voy a rellenar de amarillo. Bueno, fijaros que al definir esto como amarillo, va a pasar a ser todo amarillo, ¿vale? Los nodos, el texto, el triángulo, todo. Bueno, voy a empezar con el nodo 1. Primero, lo primero que voy a hacer va a ser añadir el color al nodo. Voy a añadir el color black, por ejemplo. Y además voy a decir que se coloque debajo, ¿vale? El nodo 1.1 que está centrado justo en el 0,0, ahora pasa a estar colocado justo debajo del punto 0,0, que es el punto de referencia. Otra cosa bastante interesante, la utilización de labels. Bueno, fijaros, yo puedo añadir un label al nodo y decir que el label sea igual a, por ejemplo, a Bob y decir, por ejemplo, genero otro nodo arriba. Bueno, fijaros lo que sucedería. Genero otro nodo arriba, o sea, justo por encima, aunque había generado un nodo en negro below, generé uno por arriba con otro texto, ¿vale? Ahí puedo poner, pues, por ejemplo, otro color diferente al nodo y además puedo escalar el texto de manera que el texto que pongo por arriba sea azul y además un momento, creo que ahora sí. Pongo entre corchetes azul, una escala de 0,3 y la situación por encima del otro nodo. Fijaros que incluso podría escalar el nodo 1. Vamos a hacer scale 0,5. El texto del nodo 1 me refiero. Fijaros que cuando escalo el texto del nodo 1, esta escala afecta al texto del nodo 1, pero no afecta a lo que yo había puesto dentro del label. Otra manera, puedo hacer más de un label. Por ejemplo, una vez que acabé el primero de ellos, hago label segundo label y digo que, por ejemplo, esto sea a 0 grados. Defino los grados, o sea, aquí lo definí como above, pero puedo definir también utilizando grados. 0 grados sería aquí. Nodo a 0 grados de 1. Y también voy a escalarlo. .4 y voy a hacer que eso sea en rojo. Entonces, vemos que a 0 grados del nodo 1 y en rojo tengo el siguiente texto. Bueno, eso con respecto, bueno, estuvimos viendo cómo hacer labels. Vamos a ver cómo añadir una forma a un nodo. Vamos a utilizar, por ejemplo, el nodo 2. El nodo 2 ahora mismo no tiene ninguna forma. Voy a hacer que el nodo 2 sea circular. Vale, eso lo hago de esta manera. Y necesito definir un circle y luego decir draw. De manera que me dibujo el círculo. Debería de compilar y dibujar el círculo. Vale, ya lo tenemos ahí en amarillo. Voy a hacer que el círculo, que todo esto sea negro. Y fijaros que en el círculo puedo definir la inner separation, outer separation. Ahora, por
ejemplo, si defino la inner separation en, no sé, 2, vemos que disminuye. ¿Vale? Puedo hacer que el círculo que contiene el texto del nodo sea mayor, menor, que sea el mínimo de manera que contenga al nodo. Bueno, vamos a hacer, por ver algún ejemplo más de propiedades, vamos a ver hacer algo con el nodo 3. Y el nodo 3, por ejemplo, podemos decir que lo rellene de un rojo, pero mezclado con blanco al 20%, o sea que rebaje el rojo el 20%. Y voy a decir que dibuje el cuadrado. Bueno, vemos que tanto el texto como el cuadrado dibujado están en amarillo porque están afectados por el hielo que había puesto en Fill Draw. ¿Vale? Únicamente cambié de color el relleno, que es este rojo ligero. Draw podría poner que lo dibujase en negro, con lo cual cambiaría el color de la línea. Podría hacer que la línea, por ejemplo, fuese doble. ¿Vale? ¿Qué más? Si quiero cambiar el color del texto, ahora mismo el color del texto sigue en amarillo, pues tendría que decir text blue. Por ejemplo, otro atributo que podría poner sería rounded corners igual a 3 puntos, por ejemplo. Redondear las esquinas. Con lo cual, ya vimos que dibujamos un triángulo amarillo en el que al principio todo estaba afectado por ese color amarillo, todo el texto de los nodos era amarillo, pero vimos cómo generar un nodo, cambiar la posición del nodo respecto al punto y después generar como otros nodos auxiliares, uno por encima y otro a 0 grados. Después vimos cómo añadir un texto y añadir un círculo alrededor y después vimos cómo añadir un nodo rectangular con doble línea y cambiar por una parte el color de la línea, por otra parte el color del texto y por otra parte el color del relleno. Bueno, ahora mismo ya sabéis utilizar el comando draw, sabéis dibujar funciones y esta herramienta de añadir nodos dentro de los paths, la verdad que es muy versátil y os va a ayudar mucho en vuestros dibujos. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta el siguiente.